presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, iniciando este mes de mayo, por lo menos en estos encuentros dominicales de este programa que lleva ya 14 años en el aire de manera ininterrumpida aquí en la pantalla del canal provincial. Digo, estamos comenzando mayo porque, claro, venimos de una semana donde tuvimos muchas particularidades, por cierto, en ese fin de semana largo, que en realidad fue para algunos largo, para otros interrumpido en el medio, como consecuencia de que el lunes pasado, el día era no laborable, no trabajaron los bancos, no trabajó la administración pública, pero sí mucha gente abrió sus negocios, fue a trabajar, hizo sus tareas, y después tuvimos, por supuesto, el martes feriado del 1 de mayo. Digo, ese fin de semana largo, el pasado, en el que nosotros nos encontramos con ustedes también el día domingo, y donde se habló muchísimo de la situación cambiaria en la Argentina, de lo que estaba pasando con la evolución del dólar, la economía, la inflación. Para muchos era un fin de semana largo especial porque permitía recalcular, o iba a permitir recalcular y después observar cuál iba a ser el comportamiento de los mercados cuando volvieran a abrir las ruedas económicas a partir del día miércoles. Es decir, teníamos por delante una semana más corta, justamente pensando en la situación en materia económica. Bueno, ustedes saben lo que ha pasado entre miércoles, jueves y también el día viernes, sobre todo miércoles y jueves, donde el dólar se disparó de una manera que para muchos fue sorpresiva, para los especialistas no tanto, y nadie terminaba sabiendo cuál iba a ser el techo de la evolución de la divisa norteamericana. Vamos a tratar de contextualizar y explicar en función de lo que hemos podido hablar nosotros con especialistas, con economistas. Estos días hemos hablado con muchos de ellos que nos contaban cuáles eran los motivos o cuáles eran las razones por las cuales, entre otras cosas, el dólar aumentaba, la economía generaba este tipo de incertidumbre. Y me voy a detener en el dólar, porque el dólar es el principal, si se quiere, insumo de la economía argentina, no el único, pero sí el principal por lo que impacta, por lo que genera y por lo que produce en el ánimo de los argentinos. Y aquí hay que dividir dos cuestiones. Por un lado, la explicación técnica y la explicación política de por qué estaba pasando lo que pasó y por qué viene sucediendo lo que sucede, que no fue sorpresa, porque la verdad la mayoría de los economistas serios de nuestro país ya venían advirtiendo que algo de esto podía suceder. Y cuando digo economistas serios, ni siquiera vamos a discutir la reaparición pública del ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, que en gran parte opina más o menos parecido a esto que les voy a contar, o por lo menos da esta explicación. Pero claro, la sola presencia de Cavallo genera un ruido muy importante. Decir que Cavallo esté asesorando a Mauricio Macri, bueno, genera un poco de escalofrío en función de lo que todos sabemos para la Argentina, y sobre todo para los tiempos de Fernando de la Rúa, significa la presencia o dando vueltas cerca del poder del exministro Domingo Felipe Cavallo, que me cuentan vive con ese karma permanente, y en cierta forma es lógico que viva con ese karma permanente, como también hay muchos argentinos que producto de sus decisiones también vivieron momentos gravísimos, y incluso algunos de ellos hasta fallecieron o tuvieron problemas de salud graves a partir de la crisis del 2001, cuando se vivió quizá los peores momentos de la historia argentina en materia económica, y que después, por supuesto, derivó en una crisis social, de pobreza, una crisis política, que por lo general siempre los problemas económicos devienen de situaciones primeramente políticas complicadas. Ahora, esta semana, que no tiene nada que ver con el 2001, aunque algunos quieran tratar de emparentarlo y decir, bueno, ojo que puede caerse el gobierno, que el gobierno no está sólido, no está firme, estamos lejos del 2001, diría años luz del 2001. La economía tiene otro tipo de argumentos, es una economía que poco pero está creciendo, con inflación, sí, por supuesto, con mucha inflación, con mucha más, lo dijo el propio presidente Macri, con mucha más inflación de la que él hubiera entendido que iba a haber
a esta altura de su mandato. El problema de Macri aquí es que él mismo, cuando en campaña hablaba, decía que la inflación no iba a ser un gran tema, o sea, era un tema que se iba a resolver. O sea, en mi gobierno, decía Macri, la inflación no va a ser un tema, el que no sabe o el que no puede resolver la inflación es porque es incapaz. Esto lo decía Macri, ¿eh? Bueno, llevamos 2 años y algunos meses de mandato del presidente de la República y la inflación no ha podido ser domada. Hay explicaciones monetarias para entender por qué hay tanta inflación en la Argentina. Bueno, los economistas dicen que si hay una emisión al 30% anual de pesos, probablemente la economía vaya en ese mismo ritmo. Y es lo que está sucediendo, por más que se pongan metas inflacionarias, como ha sucedido en el mes de diciembre, el 28 de diciembre del año pasado, cuando en esa famosa conferencia de prensa, el jefe de gabinete, los vicejefes de gabinete, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central se sentaron allí y hablaron de las nuevas metas inflacionarias, pero sobre todo se habló en ese entonces de la baja de la famosa tasa. Ustedes habrán escuchado en estos días innumerable cantidad de oportunidades el tema de la tasa. Subió la tasa, bajó la tasa, el Banco Central interviene en el mercado elevando la tasa de lo que se paga por las LEVACs. Bueno, esa conferencia de prensa, ¿por qué me remito a aquel día? Parece hasta un chiste de mal gusto, Día de los Inocentes, 28 de diciembre. La gran mayoría de los consultados confirman y coinciden en que ese día fue clave para que el Banco Central, una vez más en la historia económica de la Argentina, perdiera credibilidad. Porque, ¿qué tenía que hacer el presidente del Banco Central, una entidad autónoma e independiente en los papeles, sentado con el gabinete económico, aprobando o acompañando una decisión que incluso ni siquiera estaba de acuerdo el propio Federico Sturzenegger? Pero esta sumisión al poder de turno de una autoridad independiente, repito, en los papeles, como es el Banco Central, se subsumía al poder ejecutivo y a los deseos, vaya uno a saber si del propio Macri, probablemente, de Marcos Peña, de Mario Quintana, de Lopetegui, de Dujovne, de modificar algunos aspectos del rumbo de la política monetaria. Entre otras cosas, la baja de la tasa, de las famosas y ya, digamos, hiperconocidas LEVACs. Hemos hablado algunas veces y seguramente todos ustedes han escuchado hablar de las LEVACs. Nos hemos convertido un poco todos en mini especialistas económicos, un poco obligados por la situación. Además, uno que tiene la responsabilidad de estar al frente de un programa de televisión debe por lo menos interiorizarse lo que más pueda acerca del funcionamiento de la economía. No somos economistas, estamos lejos de eso, pero hemos hablado con muchos en estos días para tratar de entender un poco lo que pasa. Y lo que pasa es que hay una crisis, en primer lugar, de confianza. Los mercados le toman el pulso al Banco Central, a la política económica del gobierno, y pulsean. Sumado a condiciones internacionales, es cierto esto también, lo reconocen todos, que hay un cambio en el mundo, sobre todo por el rol que está jugando en estos momentos los Estados Unidos, elevando la tasa de sus bonos a un 3%, una elevación, les diría, histórica, por lo menos en los últimos años no se conocía un porcentaje de estas características. Y mercados emergentes como el de la Argentina, bueno, invitan a poner en duda si es un buen negocio y además un negocio seguro quedarse en papeles de nuestro país y no mudar los dólares a otras latitudes, en este caso, por ejemplo, a los Estados Unidos. Como explica muy bien Martín Redrado cuando se lo preguntan, y otros economistas también, como Agustín Monteverde y demás, las LEVACs nacieron en su momento durante la presidencia del Banco Central de Mario Blecher para algo que en la economía se llama esterilizar los pesos. ¿Qué significa esterilizar los pesos? Bueno, que ante la abundancia de pesos en el mercado, que son productores después de inflación, las LEVACs lo que hacen es absorberlos y pagar una tasa a aquellos que obviamente los absorban, una tasa de interés. Esto se convirtió en el modelo Macri en uno de los aspectos centrales de la economía, lo que los economistas llaman el carry trade, que no es otra cosa que la bicicleta financiera. Es decir, el excedente de pesos producto del endeudamiento internacional en dólares para sostener los gastos de la economía argentina
y que para que esos pesos no estén dando vuelta por la calle y generando más inflación, ¿qué es lo que se hacía? Se colocaban en Levax. Y la Argentina ha llegado a tener más de 1 billón de pesos puestos en este tipo de instrumentos. Y muchos inversores extranjeros, estos fondos golondrina, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, han traído sus dólares, los han cambiado en la Argentina por pesos, han comprado Levax porque les rendía un porcentaje muy interesante, mucho más importante que la inflación y mucho más de lo que le podía dar ganancias en dólares en cualquier otro país. Imagínense ustedes lo siguiente, con un dólar quieto, alguien que traía un dólar, lo cambiaba en la Argentina, supongamos, a 20 pesos, lo ponía en una Levax que le daba 27% de interés, y cuando se vencía ese interés, el dólar nunca había subido 27%, volvía a cambiar ese peso por dólares y tenía una ganancia en dólares extraordinaria. Esto era un tema que los economistas además advertían hasta cuándo se podía sostener, sobre todo porque era un instrumento no creado, sobre todo para la bicicleta financiera ni para las inversiones productivas y demás, sino que era creado para esto que les decía, esterilizar los pesos excedentes de la economía argentina. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, se ha sumado la desconfianza por el manejo del Banco Central, que no ha sido muy claro, primero en su independencia y después en sus primeras acciones. El mercado le ha tomado el pulso a esto. La variable de la tasa en los Estados Unidos, sumado también a una medida que entró en vigencia, que es la puesta en marcha de lo que se conoce como el pago a la renta financiera, que es un porcentaje de impuestos que pagan aquellos tenedores de estos bonos por la ganancia que obtienen de los mismos, e incluso lo hacen esto los no residentes. Entonces, un no residente que trajo el dólar acá, o que vino a hacer un negocio financiero, que lo colocaba un porcentaje, esa tasa se la bajaron y además ahora le suman un porcentaje como consecuencia de la retención por el pago de este impuesto, dice, ya no me conviene en la Argentina mantener mis dólares convertidos a pesos puestos en Levax. ¿Qué hizo? Levantó y se fue. Por eso el Banco Central, para detener esta salida, la medida que toma es levantar la tasa, es decir, hacer más atractiva la idea de permanecer en ese tipo de instrumentos. Por eso de 27 pasó a 32 en las últimas horas. Y probablemente hace un salto mayor. Algunos economistas sostienen que hasta podría llegar al 40% esa tasa de interés que se paga por estos bonos. ¿Por qué? Bueno, para justamente hacer mucho más atractiva la permanencia de estos pesos en el mercado de los bonos argentinos y no la vuelta a colocarlos en dólares y llevárselos de nuestro país. A grandes rasgos, esta es la aplicación técnica. Después está la explicación política. La explicación política tiene varias aristas. En principio, lo que les decía anteriormente, en la conferencia de prensa de Federico Sturzenegger, participando allí el presidente del Banco Central, con Marcos Peña, con Lopetegui, con Quintana, con Dujovne, poniendo al Banco Central como un ente más del gobierno, que no lo es. Si bien el presidente del Banco Central es propuesto por el presidente de la República, se sabe que es una entidad autónoma, pero en la Argentina hay una enorme tendencia hace muchos años atrás, de que el Banco Central haga lo que la política económica del gobierno quiere. Esto no es nuevo, pero los gobiernos arrancan siempre diciendo no, respetamos la autonomía del Banco Central, pero en cuanto pueden, meten mano, porque si hay algún resultado que no les gusta, si hay alguna decisión que parece que no le es favorable políticamente, meten mano. Entonces, esto ha pasado históricamente en la Argentina, también pasa y ha pasado con el gobierno de Macri. Lo llamativo y lo políticamente complejo, como señal, es que vos haces una conferencia de prensa en diciembre, lo pones al Banco Central al lado tuyo, y ahora que las papas queman, decís no, que lo resuelva el Banco Central. O sea, el Banco Central es independiente, nosotros no tenemos nada que ver. O sea, que lo resuelva Sturzenegger este problema de lo que está sucediendo hoy en la economía. Esto para afuera. Para adentro sabemos que ha generado una crisis dentro del gobierno, del equipo económico, que probablemente, no sé si ahora, pero con el correr de los días alguien termine pagando el costo interno de lo que ha sucedido, porque se han pasado facturas. Cuando las cosas no van bien, las facturas son habituales. Cuando la cosa va todo bien, todo tranquilo, los éxitos se pueden contar, bueno, el equipo que gana no se toca, dicen algunos. Bueno,
cuando los resultados empiezan a ser distintos, empiezan los pases de factura. Bueno, esto es culpa tuya, esto es culpa... Nadie va a echar a Marcos Peña, claramente. Es decir, Macri dice, son mis ojos. Y si alguien admite que Marcos Peña tuvo que ver en estos errores, es casi admitir que es Macri. Y eso difícilmente suceda hoy en la Argentina. Porque lo dijo el propio Macri, lo dijo el propio presidente. Marcos Peña son mis ojos. Esto lo dijo él. Marcos Peña, Lopetegui, Quintana, digo, son mis ojos. Si son los ojos de Macri, probablemente todo lo que haga Marcos Peña, todo lo que haga Quintana, todo lo que haga Gustavo Lopetegui, sea decisión pura y exclusiva de Macri. ¿Será así? ¿No lo será? No lo sabemos. Pero nos guiamos por lo que el propio presidente de la República dijo en su momento. Son mis ojos en el gobierno. O sea, soy yo. Así que probablemente por ahí no venga el pase de facturas interna y no haya una decisión de que alguno de ellos salga del gobierno. Todo lo contrario, cada vez tienen más poder. Está claro que cada vez tienen más poder. Esto explica, entre otras cosas, en su momento la salida de Alfonso Pratgay, la salida de Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, la salida reciente de Emilio Monzó, que también, si bien no se fue todavía a la presidencia de la Cámara, el hecho de haber anunciado con tanta antelación que iba a retirarse, provocó un cimbronazo político, en una semana difícil además, para el tema de la economía, no solo por la economía, sino también por el rumbo de las tarifas y también, por supuesto, por otras situaciones que se están planteando. Entonces, este cóctel político interno de Cambiemos también colabora para que se profundice la desconfianza sobre el rumbo que va teniendo en su tercer año de mandato el presidente Macri y el gobierno en general. Hay que sumarle las internas propias del espacio político. Hemos escuchado críticas del radicalismo en la voz de su presidente y gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, por el tema tarifas. Hemos escuchado las críticas de Elisa Carrió, la diputada, diciendo con el tema de las tarifas hay que frenar un poco, criticando muy duramente al ministro de Energía, Aranguren. Casualmente el jueves Carrió va a la Casa Rosada y se reúne con Aranguren, un intento de llevar un poco de paz y de tranquilidad. Ella misma en su cuenta de Twitter dice, está todo bien, tratando de llevar un poco de tranquilidad a esta convulsión política, mucho más que la económica a veces. Y además el presidente por primera vez en mucho tiempo encuentra en la oposición desarmada, con diferencias internas muy serias y muy severas, que probablemente sea muy difícil de conciliar electoralmente en el futuro, encuentra los primeros signos de intentos de unidad. Y el intento de la unidad de la oposición aparece en un tema muy sensible para los ciudadanos de a pie, que marca también el ritmo del humor social, que es el tema tarifas, cómo impactan las tarifas en el bolsillo de los argentinos. Probablemente lo que vaya a votar el Congreso de la Nación, porque ya tiene dictamen en mayoría para llevarlo al recinto y avanzar en una norma que modifique la manera en que se cobran las tarifas de la Argentina, el gas, la luz, el agua, probablemente tenga algún costado demagógico esa postura, porque la oposición, digamos, es mucho más simple, decir, bueno, yo creo que hay que hacer esto y no importa tanto el costo fiscal que eso conlleve y demás. Macri ya mandó a decir por sus ojos, es decir, por Marcos Peña, que si eso avanza en el Congreso, como parece que va a avanzar, la norma será vetada. Es entendible la postura de Macri, porque si en este momento muestra mucha más debilidad, y bueno, después cómo sigue, después van a avanzar con otra cosa, con otra. Es decir, un gobierno débil es un gobierno que está a merced de que pueda suceder cualquier cosa. Por más que esté equivocado en el rumbo, ceder ante estas cuestiones a veces son peores las decisiones que si no ceden y tratan de corregir en el intento de mostrar todavía fortaleza. ¿Podrá Macri? ¿Será capaz el equipo económico y el equipo político del presidente de poder avanzar en este sentido? Bueno, lo vamos a develar en los próximos tiempos. Seguramente, ante el mal humor social y la caída de la imagen del presidente, esto es notorio en todas las encuestas, sea muy difícil explicar, comunicar, tema clave, ¿no? La palabra comunicar, tema clave, será difícil comunicar si hay un veto a una norma que en principio le reduce la carga al bolsillo de los argentinos, una reducción del costo de las tarifas. Será difícil explicar por qué se veta eso o por qué el presidente toma la decisión de vetarlo. Repito, esto está alejado de la discusión política. La gente en general
no tiene por qué saber estas tensiones políticas entre oposición, oficialismo, déficit fiscal, no déficit fiscal. Lo que la gente entiende es de lo que hay que pagar. Y antes le llegaba una factura de 200 pesos, irreal, pero los 200 pesos los pagaba y tenía luz, aunque se cortaba mucho, y ahora le llega una factura de 4.000. Y también se le sigue cortando la luz, ese es el otro problema. O sea, no nota una gran mejora en el servicio, lo que nota es una enorme diferencia entre lo que pagaba y lo que paga. ¿Lo otro era populismo? Sí. ¿Era irreal? Y sí. Era irreal, digamos, en cuanto a lo que se estaba gestando a partir de esa no actualización de las tarifas. No era irreal el hecho de pagar 200 pesos. Ibas al cajero o a la empresa de electricidad y pagabas 200. Ahora tenés que pagar 4.000. Y no hay una enorme... no se palpa un enorme cambio en el servicio. La luz se sigue cortando. El gas, bueno, no se corta, pero el incremento es mayoritario. Esto es casi como el famoso 1 a 1. Lo que se gestaba por sostener esa famosa convertibilidad de 1 peso a 1 dólar no era advertido por la gran mayoría. La realidad es que vos ibas al banco con 1 peso y te daban 1 dólar. Y que tu salario, si eran 800 pesos, eran 800 dólares. Hoy eso no existe. ¿Era irreal? Y bueno, era irreal porque no se podía sostener en el tiempo si no había, digamos, un cambio de rumbo. Ahora, para aquel que vivía todos los días, era real. O sea, vos ibas y con 1 peso comprabas 1 dólar. Esto es lo mismo que con las tarifas. ¿Se estaba gestando una situación mucho más compleja por seguir sosteniendo ese modelo económico populista? Sí, se estaba gestando y en gran parte son consecuencias de la que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿era irreal? No, vos ibas y pagabas 200 y tenías luz. Tenías gas. ¿Se cortaba la luz? Sí, se cortaba, pero no mucho más que ahora. Y ese es el gran punto de esta discusión y por qué se hace muy difícil explicar o comunicar con certeza por qué ahora hay que aumentar las tarifas y bancársela. Porque en el medio también, por supuesto, están las dudas sobre a quién se favorece, a quién no se favorece, a quién se decide, digamos, condonar. Por ejemplo, en noviembre del 2016, si uno va al archivo, encuentra que el gobierno le condonó a las eléctricas una deuda de 19.000 millones de pesos. Entonces, claro, estas cosas hacen ruido. Pasan desapercibidas muchas veces, pero ya pasó 2016, hoy nadie se acuerda. Ahora, cuando vos vas al archivo, encontrás infinidad de artículos, háganlo, pongan en sus computadoras, en Google, un perdón de 19.000 millones a las eléctricas. Y van a aparecer un montón de artículos de los diarios de aquella época donde contaban que el gobierno había decidido perdonarle a las empresas eléctricas 19.000 millones de pesos por deudas que tenían con la distribuidora Camesa, entre otras cosas. Entonces, claro, bueno, hay que pagar tarifas, pero en su momento a las eléctricas las condonaron en 19.000 millones. ¿Cuándo van a condonar a los argentinos? Se hizo ahora, por supuesto, un intento con esto de reducir impuestos provinciales, municipales. Los municipales en realidad no todavía. En los intendentes obviamente pusieron el grito en el cielo. Si nos quieren reducir a nosotros ingresos, pero no nos dicen cómo lo van a compensar. Es decir, también estas cosas juegan a la hora del mal humor social. Que repito, el mal humor social por lo general abarca el presente concreto, no tanto el pasado ni el futuro. El concreto, digamos, ni siquiera el común denominador se pone a analizar, le perdonaron a las eléctricas a 19 millones y a nosotros ahora, no, es lo que llega todos los meses. Y la factura llega mucho más alta que antes. Esta es una realidad palpable, concreta, existente, no ficticia, pero no solo las tarifas, también todo lo otro, porque no solo aumenta la luz y el gas. Si fuera eso tan solo, probablemente se sobrellevaría de otra manera. Aumenta el pan, aumenta el agua, aumenta la gaseosa, aumenta la comida, aumenta la harina, aumenta la fruta, aumenta la verdura, aumenta el transporte, aumentan los combustibles, cada vez más. Miren, desde diciembre a hoy ha habido todos los meses aumento de los combustibles, todos los meses salvo marzo. En el resto de los meses aumentó el combustible todo el tiempo. En diciembre, noviembre, diciembre, el combustible, la nafta, valía, el precio del litro super valía 19 pesos y algunos centavos. Hoy vale 25, 26. Y ya dicen los sectores petroleros
que como consecuencia del aumento del barril de crudo, principal insumo para la elaboración de las naftas, y el tipo de cambio que aumentó en los últimos días aproximadamente un 9%, la nafta super de 26 que cuesta hoy debiera valer 32 el litro. ¿Por qué hago referencia a la nafta? Porque esto después impacta en toda la cadena de precios. Y encima a eso hay que sumarle la viveza de siempre de aquellos que remarcan por remarcar. Que remarcan por remarcar. Dicen, aumenta el dólar, por las dudas aumento, porque no sé si cuando tengo que ir a reponer la mercadería la voy a poder reponer al mismo valor de la que la estoy vendiendo hoy. Y entonces se arma esa cadena que en un país con historia inflacionaria de siempre, bueno, cuando ingresamos en estos espirales, después es difícil de pararlo si no hay señales claras del rumbo que hay que tomar. Y esto el gobierno no lo ha podido mostrar, al menos en las últimas semanas. Ha tenido reacciones dispares. Un día vamos para acá, otro día vamos para allá. No se tiene muy claro quién toma en el gobierno las decisiones económicas. Seguramente es el presidente, pero después está la otra gran cuestión, que es legítimo que el presidente diga: yo no quiero tener un super ministro de Economía. Parece que así como está, este equipo puede trabajar. Ahora el tema son los resultados. ¿Hay resultados positivos? Y bueno, me parece que la sensación hoy de la gran mayoría de los argentinos es que no, y por eso han caído no solo la imagen del presidente, sino sobre todo algo mucho más serio y sensible, que son las expectativas a futuro, lo que va a pasar. Es decir, ya no tanto lo que nos está pasando, sino empezar a caer en la decepción de que esto no va a cambiar, que dentro de un mes, o dentro de 6 meses, o dentro de un año, en vez de estar mejor, voy a estar peor. Y eso es letal para cualquier proyecto político que pretenda mantenerse en el poder. Me parece que este es el tema, por lo menos desde la política, más importante que tiene hoy el gobierno, además de tener que resolver los problemas de hoy, del ya. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche y enseguida estamos otra vez con ustedes aquí en El Embudo por Canal Provincial. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937.
Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter, por supuesto, en otra de las cuestiones, las grandes cuestiones de la Argentina de hoy y de la provincia de Buenos Aires, que están vinculadas a la seguridad o a la inseguridad. Venimos también de días muy agitados en ese sentido. La verdad es que el tema nunca ha desaparecido de la agenda, por lo menos de la agenda de la gente que todos los días sale a trabajar, a hacer sus cosas. La inseguridad sigue siendo uno de los grandes puntos álgidos y no resueltos de la Argentina. Ya no es un problema de este gobierno, es un problema de los gobiernos de manera sucesiva y del empeoramiento que ha habido en materia de inseguridad en nuestro país. Lamentablemente se han observado con el correr de las últimas jornadas algunas situaciones espeluznantes y muy preocupantes que tienen que ver con casos gravísimos de inseguridad y de intentos de inseguridad. Ustedes han observado lo que ha sido la situación tremenda que se vivió en la comisaría primera de La Matanza, en San Justo, con este intento de copar la comisaría a sangre y fuego, liberar a uno de los detenidos, que después no se produjo, pero en el medio de eso quedó muy mal herida una sargento de la bonaerense que estaba allí trabajando, realizando tareas administrativas, que volvió a poner en el foco de la discusión la superpoblación de detenidos en las dependencias policiales, que no están preparadas para alojar tantos detenidos, dependencias policiales que tienen lugar, por ejemplo, para 20 internos o 20 presos y que tenían 45 o 46, es decir, el doble y a veces el triple. Se ha incrementado la población carcelaria en las comisarías muchísimo, casi 3 veces más en los últimos años. Por un lado uno dice, bueno, esto significa que hay un mejor trabajo en materia de seguridad porque los delincuentes están ahora yendo a la cárcel y no siguen en la calle. Por un lado eso puede ser tomado como una referencia válida, pero por otra, ¿qué hacemos? Porque un policía no está preparado para custodiar presos, y mucho menos a la madrugada en una dependencia policial donde están haciendo tareas administrativas y de repente entran estos delincuentes a sangre y fuego, tratando de liberar a uno de ellos, casi poniéndolo al efectivo o a los efectivos que están en la comisaría de una manera indefensa, porque primero que no están atentos a eso, ni preparados, están en otra labor, no están de guardia esperando un ataque, ya los encuentran con la guardia baja, como se dice en la jerga, estaban regalados, y por eso pasó lo que pasó, y gracias además a la intervención de los efectivos que pudieron repeler ese ataque, es que no se produjo un mal mayor, aunque ya hay un mal complicado, que es el problema de la sargento Rocío, que está luchando ya no tanto por su vida, sino por ejemplo, mantener su movilidad en las extremidades inferiores, porque le parece que uno de los disparos había rozado la médula y esto, bueno, produce consecuencias irreversibles muchas veces. Ojalá no, ojalá haya alguna esperanza de que esto pueda revertirse, pero lo cierto es que hemos visto en San Justo, en La Matanza, provincia de Buenos Aires, una imagen o unas imágenes
de una serie de Netflix, verdaderamente, de una serie narco mexicano-colombiana, de esas que abundan en este tipo de plataformas digitales, donde los propios narcos van y montan operativos para rescatar a sus cómplices de las dependencias policiales, militares, judiciales. ¿Quién puede olvidarse, por ejemplo, del copamiento al Palacio de Justicia que hizo Pablo Escobar en Colombia, o los carteles mexicanos ingresando a las dependencias del ejército también a sangre y fuego para liberar a sus cómplices, o para robar armas, o para generar algún tipo de caos? Todo eso que cuentan es realidad en países de Centroamérica como Colombia, como México, que tienen muchísima violencia producto del narcotráfico, y que lo veíamos a través de las series de Netflix, entre otras cosas, lo vemos ahora en la realidad del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Por eso yo el otro día escribí una nota que decía, ¿una serie? No, el conurbano. Esto pasa y pasó en el conurbano, y está vinculado al tema de la droga, y está vinculado, se comprobó además, que es un tema vinculado al narcotráfico, porque la persona que estaba detenida en esa comisaría de San Justo era una persona que había matado a otra como consecuencia de una mexicaneada por el robo de un cargamento de droga. Es decir, es un tema narco, es un tema de drogas, de narcotráfico. Y eso es lo que hemos visto. Es decir, aquello que parecía una cuestión lejana, de otros países, que solo no la podíamos observar o por algún noticiero internacional, pero sobre todo por las series que se han hecho en estos años, y muchas, para mostrar esa realidad, o una parte de esa realidad, hoy lo vimos en carne propia, y fue en San Justo, en La Matanza, aquí muy cerca de todos nosotros. Lo que además habla de que ninguna comisaría está exenta, porque lo que veíamos en La Matanza, con esos efectivos haciendo su tarea administrativa, es lo que pasa en cualquier comisaría hoy de la provincia de Buenos Aires y del conurbano, que tienen desprotección ante este tipo de cuestiones. Es decir, no hay manera de protegerlas. Hay comisarías incluso que cierran la puerta con llave a la noche porque son muy pocos efectivos los que quedan dentro prestando servicio, y la verdad es que si viene un golpe comando de estas características, además a veces armado con el mismo poder de fuego o más que los efectivos de la bonaerense, hacen un desastre. Por eso yo decía esto de que están regalados en la jerga, están regalados. Una situación como la de San Justo se puede repetir lamentablemente en cualquier momento, en cualquier comisaría de la provincia de Buenos Aires. El ministro Ritondo dice, por cierto, y tiene razón, yo prefiero que haya muchos presos en las comisarías y que no estén en la calle. Bueno, eso es verdad, pero habrá que encontrar un camino para, primero, descomprimir las comisarías. Sé que había algunos proyectos ya anunciados el año pasado por el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, por Gustavo Ferrari, que decía vamos a construir nuevas dependencias carcelarias. Se hablaba de 3 en la provincia de Buenos Aires que podían alojar cerca de 4.500 presos más, que es más o menos lo que hoy tienen las comisarías del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano, que no solo producen hechos de estas características como la de San Justo. Ya hemos visto el año pasado fuga de presos. Esto es algo habitual que sucede porque, claro, las comisarías no están preparadas, no son edificios que se han preparado para ser cárceles. Muchas veces una comisaría es un lugar que antes era una casa, que se alquila, que se convierte en comisaría, que se refacciona de la manera que se puede para alojar por un tiempo detenidos, que esos detenidos terminan estando mucho tiempo, porque la justicia es la que debe determinar después los traslados, los movimientos de esos internos, de esos detenidos, de esos presos. Hay presos en comisarías durante mucho tiempo, muchos años, que tienen un régimen parecido al de los penales, con visitas, con horarios de comida, todo eso es lo mismo, pero no las condiciones y tampoco quienes deben de estar al frente de la vigilancia de esos calabozos. No es el servicio penitenciario el que está en una comisaría, que es el que fue preparado verdaderamente para poder prestar este tipo de servicio. Bueno, preocupante lo que pasa hoy con esta situación, que como lamentablemente sucede, genera, o pareciera que genera efecto contagio, ¿no? Es decir, porque vimos lo de San Justo, pero al rato después observamos en Quilmes una situación parecida donde delincuentes vestidos de policía intentaron atacar a policías, se dispararon, se tirotearon. Es decir, y tampoco cede la otra cuestión de la inseguridad, que es la violencia en la vía pública, el tema colectivos. También seguimos viendo casos vinculados. En el medio de todo esto también hay un marco político. Los intendentes del peronismo han ido a la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia a reclamar para que la policía local pase a la órbita de los intendentes.
y se conviertan en policías municipales. Reclamo histórico, pero con una salvedad. Muchos de los intendentes que fueron a reclamar esto el día jueves son los mismos intendentes que cuando Daniel Scioli era el gobernador no se negaron a aceptar estas condiciones actuales de la policía local, cuando muchos otros decían no es viable. El caso más concreto lo tenemos aquí muy cerca de todos nosotros, en San Miguel, donde en ese momento el actual ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, dijo nosotros no vamos a aceptar la policía local porque creemos que no es la solución, que además no es la solución sino es una complicación. Recuerden ustedes toda la polémica que se generó en San Miguel a partir de esa decisión de la Torre. La oposición decía, ¿cómo vamos a negarnos a más efectivos en la calle? Los municipios de alrededor todos lo aceptaron, tienen más policías patrullando, más policía local, y van a venir los delincuentes a San Miguel porque ven que hay más policías en otros lados y nosotros no tenemos más policías, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hoy los intendentes están pidiendo que esa policía pase a la órbita municipal, cuando esos mismos intendentes en su momento aceptaron estas condiciones porque políticamente estaban todos alineados al gobierno de aquel entonces, que era el gobierno de Daniel Scioli. Por supuesto que siempre es mejor, para generar sensación de seguridad, tener un policía en la calle que no tenerlo. Esto también es verdad. Vamos a la pausa, ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664 2937. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. Ya está en marcha en la provincia el Plan Anual de Vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, vamos a rápidamente en este final que nos queda, pocos minutos que tenemos por delante,
introducirnos, por supuesto, en algunos temas locales, de la política regional, porque si bien, digamos, hoy gran parte de la agenda pasa por la economía, pasa por la seguridad, y esto, por supuesto, golpea de arriba hacia abajo, de lo más alto a lo más pequeño, es decir, los intendentes muchas veces están al frente de los reclamos de una sociedad que trata de buscar respuestas en sus instituciones, en este caso municipales, de problemas que no son netamente municipales y que son problemas nacionales o provinciales. El de la seguridad es uno de ellos, el rumbo de la economía es el otro, pero la primera referencia institucional siempre terminan siendo los municipios, y por eso los intendentes en líneas generales tratan de inmiscuirse en estas discusiones. Por un lado, con el tema tarifas, han ido también los intendentes al Congreso, el otro día a la Comisión de Asuntos Municipales que preside el ex intendente de Bolívar, Eduardo Buca, y que también integra como vicepresidente otro ex intendente, actual diputado, estoy hablando de Carlos Selva, ex intendente del municipio de Mercedes, porque también ellos observan en las arcas municipales una preocupación creciente, que es este incremento del precio de la energía eléctrica impacta en las arcas de los municipios. Y por supuesto que es atendible el reclamo y habrá que prestarle mucha atención. Ellos dicen, tenemos que pagar la luz, o queremos pagar la luz al precio de lo que es la generación y no el transporte. Transportar la luz es más caro que generarla, y entonces los municipios están pagando por el precio de el transporte de la energía y no por el de generación. Por eso quieren avanzar en que eso suceda para sus comunas, sumado a frenar el tema de la quita de impuestos que se están cobrando en las facturas de electricidad, que van directamente a los municipios, a las comunas, a las arcas municipales. Después estará la otra discusión de cómo los intendentes manejan sus fondos, si bien o mal. Sé que hay algunos municipios de la región con problemas financieros que sorprenden, porque la verdad debieran tener administraciones mucho más sanas de las que tienen, pero bueno, esa es otra discusión que abordaremos seguramente con más tiempo y con más espacio la próxima semana, donde también le vamos a contar algunos movimientos políticos en José Cepaz, el acto previsto y desarrollado por el secretario de Gobierno José Pérez, en esta interna que se vive dentro del propio espacio político, bajo la conducción de Mario Isi, pero que empieza a marcar internamente hacia el 2019 algunos caminos alternativos de quienes quieren construir incluso hasta candidaturas propias para presentarse a las elecciones de ese año, si es necesario, o buscar algún otro tipo de representación electoral desde el punto de vista o local o provincial. Tenemos el caso de San Miguel, con los cambios en el gabinete que se han producido y que probablemente se sigan produciendo. Y además en San Miguel, y con esto cierro y ya me voy a la pausa y me despido, está también esta polémica que se generó a partir de la información, de dos informaciones serias, graves, vinculadas también al tema de la droga y del narcotráfico. Le contábamos la semana pasada el impacto que generó haberse enterado de que una banda narco en San Miguel era manejada por una jovencita apodada La Turca, que a la sazón había sido, hasta el momento que la detuvieron, empleada de un concejal del Frente para la Victoria, del concejal Javier Coronel. No obstante, se conoció otro dato más, que una militante política del espacio que conduce, Franco Laporta, había sido detenida en San Miguel como parte importante de una banda narco de Chubut. Están todos los medios de Chubut, el operativo policial que detuvo una banda bajo el nombre el operativo se llamó Tío del Norte, que incautaron una cantidad enorme de marihuana que desde el conurbano llegaba al sur, a la provincia de Chubut. Fíjense la importancia que tuvo este caso, que hasta el propio gobernador de Chubut, Arcioni, encabezó la conferencia de prensa cuando se detuvo a la banda. Dentro de los detenidos en esa banda hay una persona que es militante, o que era militante del espacio político en San Miguel, que conduce Franco Laporta, que salió a hablar, al menos lo hizo a través de un comunicado, por supuesto pidiendo disculpas por tener en su espacio político a gente de este tipo de reputación, y diciendo: yo no puedo revisar los antecedentes de cada uno de los que se acerca a militar en mi espacio político, fui defraudado en mi confianza, y por supuesto rechazó este tipo de accionar. Lo hizo en un comunicado que emitió el día viernes el diputado de Unidad Ciudadana, Franco Laporta. Nos vamos a la última pausa, ya cerramos.
Ya está en marcha en la provincia el plan anual de vacunación. Son 18 vacunas en total y en los hospitales y centros de salud se aplican gratuitamente. Conoce más en gba.gov.ar/vacunación. Hoy más que nunca, vacunarnos es cuidarnos entre todos. Buenos Aires provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, gracias por habernos acompañado. Esperemos tener una buena semana, un poco más tranquila en cuanto a las variables económicas y reencontrarnos con ustedes la próxima, Dios mediante, aquí en una nueva edición de El Embudo en la pantalla del canal provincial. Pásenla bien, gracias. Buen domingo y buena semana para todos. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.